Hermanos, que Dios les bendiga en esta tarde. Una vez más les saludo en el amor del Señor Jesucristo, deseando se encuentren gozando de las ricas y abundantes bendiciones de nuestro buen Dios. Gracias por estar atentos nuevamente para escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Les bendigo en el nombre del Señor. He dicho siempre, si hay algún familiar por ahí cerca, agréguenlo allá ustedes, acérquenlo para que también escuche el mensaje bendito de la palabra del Señor. Vamos a orar en este momento, pidiéndole al Señor su respaldo para la meditación de esta tarde. Padre que estás en los cielos, delante de tu presencia divina estamos, Señor, dándote gracias, Dios, porque una vez más nos concede la dicha, el privilegio, Dios, de podernos unir con mis hermanos por este medio para la meditación de tu palabra, Señor. Señor, bendice a cada uno por nombre. Si hay algún familiar con ellos, bendícele, Señor. Y haz que tu palabra pueda llegar, pueda penetrar a lo más profundo de cada corazón, Señor. Usa mis labios, usa mi vida, para que tu nombre sea glorificado, Señor. Bendice a todos mis hermanos en general, tanto mis hermanos como aquellas personas que escucharán este mensaje por medio de este video, Señor. Señor, que tu palabra llegue a sus vidas y que haga algo muy especial para que ellos puedan arrepentirse. Los que no han creído en ti puedan arrepentirse y los que han caído de la gracia puedan reconciliar contigo, Señor. Todo te lo ruego, te lo suplico y te lo agradezco, Dios mío, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, hemos orado. Vamos a leer la palabra bendita del Señor y la hacemos en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Vamos a leer una larga lectura. Leemos del versículo 1, San Juan 4, del 1 hasta el 34. Vamos a leer. Dice la santa y bendita palabra del Señor de la siguiente manera. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacobo. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿Dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?
Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo, Rabí, come. Él le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Larga la lectura, pero era necesario hacerlo. Muy bien. ¿Qué lectura más bella, más linda? Toda la lectura de la Biblia es linda. Pero hay pasajes muy especiales. En esta tarde, el tema del mensaje es Jesús, el agua de vida. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en esta tierra ejerciendo su ministerio, se movilizaba a diferentes lugares para predicar el mensaje de salvación. En esta ocasión se está movilizando, o se había movilizado, más bien dicho, de Judea, se iba a movilizar, de Judea a Galilea. Había varias rutas, algunas cortas, otras largas. Jesús optó por seguir la ruta más corta, que era la que pasaba por Samaria, una que los judíos no tomaban, aunque se ahorraban casi 30 kilómetros.
que tenían las otras rutas de distancia. Pero Jesús, y no la tomaban los judíos por temor a los samaritanos que eran enemigos de ellos. Pero Jesús tomó esta ruta. Yo no sé si los discípulos antes de empezar el camino o el viaje le dijeron, Señor, pero ahí vamos a pasar por donde no nos quieren. Pero Jesús decidió tomar esa ruta no por acortar distancia, sino porque Dios tenía un propósito para esas ciudades, tanto Samaria como la vecina Sicar, y especialmente tenía un propósito para una mujer. El horario de la mujer en la antigüedad, y no tanto en la antigüedad, sino que cuando yo, no voy a decir cuando yo nací, pero cuando ya tenía uso de razón, observaba a las mujeres acarrear agua en cántaros o en tinajas. E iban a los lugares que le decían llanacántaros, y allí llenaba su tinaja para llevar el agua a su hogar. En los lugares del Medio Oriente pues usaban cántaros. Ya las mujeres en nuestro tiempo pues las tinajas se las ponían en la cabeza con una cosa que hacían de manta que le decían yagual para que no le lastimara la cabeza. En el caso del Medio Oriente usaban cántaros y las mujeres se los ponían en el hombro. No cabe duda que habían grupos de mujeres que eran muy amigas y tenían una hora especial antes del mediodía para ir a abastecerse de agua al pozo. Pero había una mujer que no podía ir en el mismo horario de las demás. Por eso aquí el horario de la mujer siempre llegaba sola. La razón no era muy apreciada por las demás mujeres. La odiaban, la criticaban porque se había casado 5 veces. La tenían como una mujer muy pecadora. Una mujer que quizás para muchas mujeres ya no tenía perdón de Dios. Pero todo lo contrario sucedió. Entonces la odiaban, la criticaban, no se juntaban con ella e iban en un horario aparte del horario de ella para ir a traer agua. Se había casado 5 veces. Por eso la despreciaban. Toda la ciudad prácticamente sabía lo que había hecho ella, pero realmente ella se había casado. Si se había divorciado, si habían muerto los maridos, la Biblia no lo dice. Pero había tenido 5 esposos. En esta ocasión, nuestro Señor Jesucristo llega al pozo que estaba fuera de la ciudad de Samaria. El pozo de Jacob le decían porque Jacob hizo ese pozo. Y estaba prácticamente en parte de la ciudad de Sicar. Llegó con sus discípulos el Señor, cansado del camino hacia la Biblia, y de ahí sacaron un himno. Envía a sus discípulos a comprar comida al mercado. Era como la hora sexta, dice la Biblia. La hora sexta era la 1 de la tarde. No cabe duda. Ellos se han cansado, tenían hambre. Y nuestro Señor Jesucristo no podía hacer lo que hoy hacemos nosotros. Vamos de viaje y solo observamos en los pueblos o por el camino donde hay un rótulo que diga McDonald's y decimos allí podemos comer. Donde hay un rótulo que diga Campero y ahí podemos pasar a comer.
No, nuestro Señor Jesucristo no hacía eso. Él enviaba a sus discípulos al mercado, algo que para muchos no es correcto ahora, pero para mí que sí. Por ejemplo, uno va a la antigua Guatemala, quizás muchos no han tenido la oportunidad de visitar el mercado donde venden comidas típicas. Y uno puede ir y comprar comida y allá no se la dan en platos, se la dan en hojas. Y qué agradable es ir a un parque, abrir las hojas y comer esas comidas típicas que venden en el mercado. Pues posiblemente así era con nuestro Señor Jesucristo. Le servían la comida en hojas a los discípulos y ellos la llevaban. Nuestro Señor se queda allí. Dice la Biblia que está cansado del camino. ¿Cuánto había caminado? No investigué. ¿Cuánto había de Galilea, de Judá a Samaria? Pero no cabe duda que había un gran trayecto. Estaban cansados todos. Él también se sentó junto al pozo, le dio dinero a los discípulos, o quizás no le dio dinero a él, sino que le pidió a Judas, imagínense. Porque Judas era el tesorero. Posiblemente le dijo: Judas, dale dinero allí a los muchachos que van a comprar comida. Y él se sentó junto al pozo, y estando sentado allí, fue el encuentro de la samaritana con Jesús. Jesús esperaba, tenía hambre, estaba esperando a los discípulos que regresaran con la comida. Cuando se aparece la mujer, Jesús inicia la plática pidiéndole de beber. Le dice: mujer, dame de beber. La mujer se sorprendió. ¿Cómo es posible que tú, siendo judío, me pidas a mí de beber? Luego conoció que Jesús era judío. Ahora, ¿por qué lo conoció? La vez pasada les conté o les mencioné, me habían dicho, que yo fui a El Salvador a trabajar por 1 mes y medio, quizás, no recuerdo. Y una tarde íbamos con los demás compañeros de trabajo al centro de la ciudad. Íbamos platicando, hay un grupo de trabajadores, de ahí nosotros estábamos trabajando también, pero eran de ahí, eran salvadoreños. Y cuando pasamos, uno dijo: mucha, esos que van ahí son chapines. Cállate vos, le dijo otro. ¿Por qué dices que son chapines? Oyen el habladito, pues. Hablan cantadito los chapines. Y yo no sé si hablamos cantado, ¿qué? Pero así dijo el muchacho. De manera que de una ciudad a otra, por la forma de hablar, lo conocen a uno. Y a Jesús lo conoció luego la samaritana por el acento al hablar. Y le dijo que ella conoció que era un judío. Se sorprendió que Jesús le dirigiera la palabra. ¿Por qué razón? No era común. Eso no. No era ni común que un hombre se pusiera platicar públicamente con una mujer, mayormente un judío. Imagínense, no era común. Pero Jesús tenía un propósito. Dios tenía un propósito grande para la vida de aquella mujer. Por eso Jesús inicia la plática o el diálogo o la conversación, como usted quiera entenderlo, pidiéndole de beber. No cabe duda que él lleva su cantimplora. Imagínense, nosotros solo pasamos a una tienda y deme una Coca-Cola, por favor. No, Jesús llevaba su cantimplora, donde era cantimplora, pero no recuerdo, eran
otras cositas de cuero que usaban antes para el agua. La llevaba con agua. Pero esa fue la introducción que él usó, el agua, para entregar el mensaje de salvación. Al pedir Jesús de beber, estaba poniendo el amor de Dios en acción. Ella le dice: Señor, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Y ya el resto lo dije, cuando judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Jesús le dijo: si tú conocieras el don de Dios, sabrías quién es el que te pide de beber. Pero yo no lo conocía porque no se había convertido. Como nosotros estábamos antes de llegar a los pies del Señor Jesucristo, no sabíamos nada de Dios. Adoramos a Dios, pero a dioses falsos, tal como la gente está en estos días, muchos afligidos porque los cementerios dijeron que iban a permanecer cerrados. Ahora ya se alegraron algunos porque le dan a dar media hora para que entren, de 50 en 50. Ellos van a adorar a los muertos, van a rezarle a los muertos. Entonces, porque no han tenido un encuentro real con Dios. Y así está la mujer. Ya le dice: Señor, si tú no tienes con qué sacar el agua. No cabe duda de cada mujer que llegaba llevaba su recipiente para sacar agua. No tienes con qué sacarla. En eso él le dice: llama a tu marido. Y ella le dice: no tengo marido. Jesús le responde: verdad has dicho, porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. Así es, hermano y hermana, usted no está casado, no tiene mujer, no tiene esposa. No tiene esposa ni tiene esposo, hermana. Se tiene que casar. Si hay alguno que escuche este mensaje y no se ha casado. No tengo marido, ¿verdad has dicho? No tengo marido. 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. Total que en el diálogo, en la plática, Jesús le entrega el mensaje del agua viva y la mujer le dice: Señor, él le dice: el que beba de esta agua volverá a tener sed, mas quien beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás. Él dice: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed jamás ni venga a sacarla aquí. Ella no había comprendido el mensaje que le estaba dando. Después de eso fue cuando le mencionó a los maridos. Fue cuando ella se sorprendió, porque Jesús, como un judío que no sabía lo que ella había pasado, le estaba diciendo toda la verdad. La mujer se sorprendió y no cabe duda en el momento se convirtió. Se convirtió y ella misma decidió ir a la ciudad. Llevó el mensaje al pueblo. Aquella mujer que la tenían por pecadora, por inservible, por así decirlo, ahora se convierte en la primer mensajera del Evangelio en la ciudad de Samaria. Lleva el mensaje del Evangelio al pueblo, el mensaje del Señor al pueblo, y muchos creyeron por la palabra de ella, dice la Biblia. Pero como ella le dijo: no será este el Cristo, pues me ha dicho toda la verdad de lo que yo he hecho, la gente le creyó y entró en curiosidad y fueron
fuera de la ciudad donde está el pozo. Y allí encontraron a Jesús. Y muchos creyeron por la palabra de él. Después de no llevarse judíos y samaritanos, le piden a Jesús que no se vaya, que se quede en Samaria. Y él aceptó quedarse predicando por 2 días más. Y mucha gente de Samaria recibió al Señor Jesucristo. La mujer la tenían por pecadora, pero se convirtió en la primera mujer evangelista ahí en Samaria. La mayoría creyó por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y después que no querían a la mujer, no cabe duda que la apreciaban. Y decía, ella fue la que trajo el mensaje. Y por las primeras palabras de ella nosotros nos convertimos. Y por ella fue que el Señor vino a nuestra ciudad. Y la mayoría se convirtió a Dios. Dios no hace excepción de personas. El Señor no vino por justos, sino por pecadores. Hay gente que no quiere a los pecadores. Hay cristianos que no quieren a los pecadores, sin darse cuenta que antes de ser cristianos, ellos fueron pecadores también. Nosotros debemos de amar a todos, tanto los que no han creído como los que han caído de la gracia. Hay que amarlos. Yo recuerdo que en una ocasión, varón de Dios, muy usado por el Señor, por azares del destino se podría decir, cayó de la gracia. Y eso se regó por toda Guatemala. A mí me dio tanta tristeza, porque yo lo amaba mucho y lo sigo amando. Y él me amaba mucho. Y nos amaba también a todos los de Santa Sion. No les puedo decir quién fue. Pero no cabe duda que después le pusieron disciplina. Muchos lo criticaban. Pero en una conferencia a los 2 años, una conferencia de pastores, lo encontré. Y hermano llega a saludarme y dice, hermano Julio, qué bendición verlo. Y nos abrazamos y le digo, hermano, yo también me siento bendecido y me alegro de verlo. Yo también, hermano, me dijo. El hermano estaba recuperado. Es que a veces suceden casos en los cuales a un siervo de Dios, sierva de Dios cae. Diáconos, presidentes, todo. No hay que criticarlos. No hay que apartarse de ellos. Hermano, nuestro deber es acercarnos a las personas que necesitan de Dios. Jesús no criticó a la mujer. Jesús no la despreció. Jesús se acercó a ella y le entregó el mensaje de salvación. Acerquémonos nosotros y entreguemos el mensaje de salvación. Que Dios nos bendiga. No olvide a la mujer samaritana. Todos la despreciaban, pero su nombre quedó plasmado, escrito en la Biblia, porque se convirtió en una mujer de Dios. Que Dios nos bendiga. Les amo mucho, hermanos. Vamos a orar para despedir. Padre, te adoramos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta hora,
porque tú nos bendices a cada momento, Señor. Te agradecemos, Señor, por tu ayuda, por la protección que nos das. Te agradecemos, Señor, porque nos permite seguir predicando así. De esta forma, Señor, esperando que pronto podamos hacerlo en el templo. No lo hemos hecho porque queremos ser obedientes a nuestras autoridades, Señor. Pero pronto estaremos en el templo con tu ayuda divina. Que mis hermanos, dales paciencia a mis hermanos, que no se desesperen, porque queremos hacer tu voluntad. Y tu palabra dice, sujétese toda persona a las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que están por Dios han sido establecidas. Y el que se revela a las autoridades terrenales, contra Dios se revela. Nosotros no queremos ser rebeldes, queremos ser obedientes. Yo anhelo estar predicando en la iglesia. Y ustedes quieren estar acá. Pronto lo estaremos. Que Dios les bendiga. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Les amo mucho. Bendiciones para todos. Amén.